Para el Espíritu Santo, amén. Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Él vino para bendecir tu vida. Y si usted se enfoca en esta noche y recibe la palabra, usted también se va bendecido. Estamos celebrando hoy la apertura de la nueva serie, el poder del evangelismo. A ver cuántos evangelistas hay aquí en esta noche. Yo creo que este llamado no es para algunas personas en específico. Yo creo que todos debemos ser evangelistas del Señor. Proclamar su palabra, proclamar lo que Él dice, proclamar el verdadero evangelio. Yo creo que todos somos evangelistas, evangelistas del reino. Porque ¿qué es un evangelista? Un evangelista es un portador de su gloria. Un evangelista es un proclamador de la palabra de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Yo creo que usted es un predicador, proclamador de la palabra de Dios. Y si usted no lo es, arrepiéntase en esta noche y dígale: Señor, voy a empezar a predicar, a proclamar tu palabra, a anunciar tu evangelio, el verdadero evangelio. Y esa es la palabra que el Señor me dio en esta tarde. Estamos en la serie El poder del evangelismo. Y la palabra que el Señor me dio en esta tarde es el poder del evangelio. Hay un poder en el evangelio. La palabra evangelismo o evangelista viene de la palabra evangelio. Y se usa una palabra griega que significa evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Y esa es la palabra que vino a predicar Cristo. El evangelio que vino a predicar Cristo es noticias, buenas noticias. ¿Cuántas buenas noticias da usted? Yo quiero que en esta noche usted se ubique en la palabra de Dios. Quiero bendecir la vida de todos los que nos escuchan por la radio, por las redes. Quiero bendecir sus vidas, declarando que esta palabra va a ser impartida para ellos, que las puedan recibir en esta noche en sus corazones, y a todos los que me escuchan, amén. Voy a leer la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 verso 14. Mateo capítulo 24 verso 14. Allí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 24 verso 14. Establece el Señor en su palabra. A ver cómo se llama el tema en esta noche. Ubíquese. ¿Cómo se llama? No, otros dicen el poder del evangelio. No, se llama el verdadero evangelio. La serie se llama el poder del evangelismo o el poder de la evangelización, es lo mismo. Voy a leer la palabra. Dice el Señor en Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado, proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, ¿cuál evangelio? El que predicaba Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? Diga conmigo: buenas nuevas. Diga conmigo: buenas noticias. Ese es el evangelio que dice la palabra que será predicado en toda la tierra. En toda la tierra será predicado las buenas noticias del reino. Ahora, como le decía hace un momento, la palabra evangelio viene de la palabra evangelio, que significa buenas noticias. Pero por mucho tiempo mucha gente le ha quitado la esencia al verdadero evangelio. Porque el evangelio que predicaba Jesús, ¿cuál era? El evangelio que predicaba Jesús era buenas nuevas. Era unción, era salvación, era sanidad, era restauración, era liberación. Ese era el evangelio que predicaba Jesús. Pero a medida que han pasado los años, mucha gente le ha quitado la esencia al verdadero evangelio. Por eso que el tema en esta noche es el verdadero evangelio. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que proclama el verdadero evangelio. Porque en esta iglesia hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay restauración, hay vida, hay esperanza. Ese es el verdadero evangelio. Dijo Pablo: no hemos venido con un evangelio de palabras,
Cristo vivo, que sana, que liberta, que restaura, que levanta a la familia, que liberta al oprimido. Ese es el verdadero evangelio. Por eso que Pablo decía: no vengo solamente con palabra, yo vengo con demostración de espíritu. Y pido al Señor que levante esos hombres, mujeres y jóvenes que prediquen el evangelio con demostración del Espíritu Santo. Por eso que mucha gente o muchos predicadores le quitan la esencia al Espíritu Santo y son predicadores motivacionales. No tengo nada en contra de la motivación. Yo más bien digo: motiven a la gente. Yo enseño que motiven a la gente. Pero muchas veces se va mucho a la motivación y se le roba la esencia del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el que predica motivado no necesita la unción de Dios para sanar a nadie. Iglesia, necesitamos estar ungidos para llevar un evangelio, demostrar un evangelio de poder. Y para eso se necesita estar ungidos. Por eso que el que predica emocionalmente o motivacionalmente no necesita la unción. Solamente puede venir con palabras y dar un buen mensaje, un mensaje motivacional, y usted se va: ay, qué bonito tuvo el mensaje, estuvo bello el mensaje, estuvo muy bonita la palabra. Pero Dios no quiere que tú digas que la palabra estuvo muy bonita, sino que la palabra produzca un cambio en tu vida. La palabra del evangelio, la verdadera palabra de Cristo, produce cambio en la vida del hombre y de la mujer. Por eso que Jesús dijo: este evangelio será predicado en todo el mundo, en toda la tierra. Por eso que el Señor en su palabra nos ha confirmado que todos debemos predicar, llevar el mensaje de salvación. Dice la palabra en Marcos capítulo 1 verso 15. Marcos capítulo 1 verso 15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creer en el evangelio. Jesús predicaba buenas noticias. Y una de las buenas noticias que Jesús predicaba era que el reino de los cielos se había acercado, el gobierno de Dios. Porque cuando yo te hablo del reino de los cielos, te estoy hablando del gobierno de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a predicar, que el gobierno de Dios había llegado a la tierra. Pero para vivir en el gobierno de Dios debíamos vivir una vida de arrepentimiento. Por eso que Jesús dijo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba arrepentimiento. Eso es el verdadero evangelio. Porque ¿qué hace? Las personas que predican motivacionalmente no confrontan a nadie. Y Jesús confrontaba a la gente. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Entonces Jesús venía proclamando las buenas nuevas. Romanos 10:15 dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que proclaman el evangelio. Dile que está a tu lado: qué hermosos pies tienes. La Biblia dice que son hermosos los pies de los que proclaman el evangelio de Dios. Yo de verdad bendigo la vida de los evangelistas y de todos ustedes, porque yo sé que ustedes proclaman el reino de Dios. Dice la palabra que ¿qué estamos anunciando nosotros? Si Jesús anunciaba buenas noticias, ¿qué noticia estás anunciando tú? ¿Qué estamos anunciando? ¿Estamos predicando un evangelio de buenas noticias? ¿O estamos anunciando un evangelio de falda de cabello? ¿O estamos anunciando un evangelio de terror, de temblor, para que la gente busque a Cristo, porque si no el diablo se lo va a llevar? Ese no es el verdadero evangelio. Tenemos que predicar un mensaje de esperanza. Ese es el verdadero evangelio. Pero Jesús dijo que Él venía a dar buenas noticias.
Ahora mi pregunta es: ¿cuál es su evangelio? ¿O cuál es su predicación? ¿Cuál es su proclamación para la gente? ¿Qué mensaje le está dando a la gente? ¿Un mensaje de buenas noticias? ¿O un mensaje del infierno para que la gente llegue temblando porque ya está asustado porque el diablo se lo va a llevar? Un evangelio de terror. No estamos predicando el verdadero evangelio. Pero ¿qué dice las escrituras? Que Jesús vino a predicar las buenas nuevas. Y esto me hace recordar al pastor Chuck, que ya él está en la presencia de Dios. El pastor Chuck era uno de los pastores de la iglesia más grande del mundo. Y este pastor ha bendecido mi vida a través de sus libros. He leído libros que me han impactado, me han llenado. Y leyendo uno de sus libros encontré un testimonio, porque él evangelizaba cuando no era multitud. Dice que se iba, evangelizaba, llevaba la palabra, el evangelio. Pero él cometió un error, porque él llevaba a las casas un evangelio erróneo. Él llevaba a las casas un evangelio de terror. Él llevaba a las casas un evangelio de duda, un evangelio oscuro, que la gente tenía que buscar a Cristo oscuro. Y recuerdo uno de los testimonios. Él decía que llegó a una casa de una mujer, le tocó la puerta. Y cuando la mujer le abre la puerta, el pastor Chuck le dijo: mira, mujer, tienes que buscar de Cristo, tienes que arrepentirte, el diablo te va a llevar, el infierno te está esperando, si tú no te arrepientes hay un infierno. Y empezó a predicar del infierno. Y aquella mujer agarró un palo, el cepillo, y lo agarró a palo. Y le dijo: mire, ¿usted qué infierno me va a hablar? ¿Qué infierno existe si ya yo vivo un infierno en mi casa? Tengo un hijo drogadicto en las drogas. Tengo un hijo postrado en cama. Tengo un esposo alcohólico maltratador. No tengo comida en mi casa. ¿De qué infierno usted me habla si ya yo vivo el infierno? Y se fue corriendo el pastor Chuck a la presencia de Dios a llorar. Cayó de rodillas y empezó a decirle: Señor, ¿qué pasa? La gente es dura, no se arrepiente. Le llevé el mensaje, Señor. Y empieza Chuck a hablar con Dios. Y Dios le dijo: yo no te mandé a predicar eso. Yo te mandé a predicar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de amor. Y él se puso a llorar y dijo: Señor, dame la oportunidad para ir nuevamente a la casa de esa señora y proclamar el verdadero evangelio, donde hay un Cristo que sana, que liberta y que restaura, porque ese es el verdadero evangelio. Y Dios le dio la oportunidad a este hombre de ir nuevamente a la casa de esa mujer. Cuando él llegó a la casa de esa mujer y le abrió la puerta, la mujer le dijo: ay, ¿qué eres tú otra vez, Benquito? Y agarró un palo para darle un palazo. Y ella dijo: no, señora, no lo haga. Mire, yo vengo a hablarle de un Cristo que sana. Yo vengo a hablarle de un Cristo que restaura. Yo vengo a hablarle de un Cristo de poder que restaura la familia, los hogares, las casas. ¿Y sabe qué pasó? Cayó postrada llorando en la presencia de Dios. Y aquella mujer pudo abrir su corazón, aceptó a Cristo, ella, su familia, sus hijos, su esposo, y luego todos alababan al Señor en la iglesia del pastor Chuck. Ese es el evangelio que Dios restaura familia. No un evangelio de falda y pantalón, no un evangelio de doctrinas, no, el evangelio, el verdadero evangelio que predicaba Jesús. Dice su palabra: el Espíritu de Jehová, dijo Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para sanar a los enfermos. Me ha ungido el Padre para libertar a los oprimidos. Me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos.
Necesitamos la unción, iglesia. Necesitamos la unción para predicar el evangelio de Dios. Necesitamos la unción del Señor de lo alto del cielo. Porque muchas veces escuchamos palabras vacías y las palabras sin demostración no causan ningún efecto. Jesús no comisionó a la iglesia, Jesús no comisionó a nadie que fuera a predicar sin demostración. Y se lo confirmo por la palabra. A nadie comisionó Jesús que fuera a predicar solamente predicación. Jesús le dijo predique, pero también le dijo lo que tenían que hacer, le dio instrucciones. Y yo quiero que usted lea conmigo. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, del verso 1 al 12. Lucas capítulo 10, del verso 1 al verso 12. Alguien con voz de trompeta que me lo lea, por favor. Lucas capítulo 10, del verso 1 al verso 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice este texto? ¿Quién lo puede leer? ¿Nadie lo tiene? ¿Quién lo lee? Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Sanen a los enfermos. Jesús no le dijo, oren, sanen a los enfermos. Nos dio una orden de sanar. Pero para sanar hay que estar ungido, como estuvo Jesús. Por eso que su palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para yo sanar tengo que estar ungida. Para tú sanar tienes que estar ungido. Necesitamos la unción de Dios para predicar el verdadero evangelio. ¿Qué es estar ungido? Es recibir esa unción divina, ese empoderamiento divino para hacer lo imposible. Porque humanamente
usted y yo no vamos a hacer lo que hacía Jesús. Humanamente no lo vamos a hacer. Pero si usted está ungido, usted lo va a hacer. Por eso necesitamos estar ungidos como estuvo Jesús. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... ¿Lo ungió para qué? ¿Para qué lo ungió? Para sanar, para liberar, para restaurar. Para eso lo ungió. Necesitamos la unción de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se compara o se quita la unción de Dios por la elocuencia. Tiene mucha elocuencia para predicar. Predica muy bueno. Habla muy bonito. Es muy carismático. Grita, salta, se tira del altar. ¿Y la unción? Te puedes revolcar todo lo que tú quieras, pero ¿y la unción? La unción para sanar, la unción para restaurar. Entonces quitamos la unción de Dios y ponemos lo carismático, lo elocuente, y queremos cambiar la unción de Dios. Por eso no pasa nada. Necesitamos predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio que confronta, un evangelio confrontativo. Los predicadores motivacionales no confrontan a nadie porque la gente se ofende. Que se ofendan. La palabra dice que mientras que Jesús predicaba, la gente se sentía ofendida. Pero ese es el verdadero evangelio. No, yo no predico así porque la gente se va a ofender. Yo no hago esto porque la gente se va a ofender. Que se ofendan. Alguien dijo que hay gente que odia la verdad. Y la verdad es la palabra. La palabra ofende. Muchas veces la palabra ofende a la gente. Pero ese es el verdadero evangelio que predicaba Jesús. Y créame, si usted está en Jesús, en el Rey, en usted debe haber cambios. ¿Qué dijo Jesús? Cambien su manera de pensar. Y no solamente la mentalidad, el corazón, la conducta, la manera de ser. Tu conducta. Y créame, si usted está en Jesús, en el Rey, usted debe haber cambio. En usted el Señor le va a demandar cambio. Y si yo veo algo raro o malo en usted, créame que yo se lo voy a decir. Porque yo predico un evangelio del reino, un evangelio verdadero. Y si yo veo algo que no es correcto, se lo voy a decir. Sin ofender, se lo voy a decir por la palabra de Dios. Si se ofende, se ofende. La verdad te hará libre. La verdad te va a hacer libre. No te va a gustar, pero después lo vas a entender y vas a decir: sí, es verdad. Mi pastor una vez le dijo a alguien: me tienes cansado. Y yo: ay Dios, pastor, me tienes cansado, le dijo a alguien, con tu bendito doble ánimo. No le dijo bendito, le dijo otra palabra. Me tienes cansado con tu bendito doble ánimo. Y aquella persona se fue bravo. Y yo decía: Dios mío, esa palabra lo ofendió. Pero ¿qué pasó después? Es verdad, me dijo esa persona, yo tengo que cambiar el doble ánimo. Pero primero se ofendió. Mucha gente se ofendía cuando escuchaban las palabras de Jesús. Mucha gente odia la palabra, odia la verdad. Pero como yo no soy una predicadora motivacional, yo soy una predicadora del reino de Dios, yo te voy a decir lo que no está bien, para que seas mejor, para que avances, para que seas mejor que yo. Ustedes tienen que ser mejor que el pastor y que yo. Tienen que ser mejor. Igual mis hijos tienen que ser mejor que yo. ¿Cuál es el deseo de un padre? Que sus hijos sean mejores, que alcancen el éxito, que vayan más lejos que uno fue, que se proyecten más que uno. Y así es en lo espiritual. Yo quiero que ustedes tengan más éxito que yo.
Pero para que tenga éxito te voy a decir unas cuantas verdades que tal vez no te va a gustar. Pero vas a crecer, vas a avanzar, porque esto es el evangelio. El evangelio no es cargar una Biblia aquí debajo del vaso y déjalo que se mueva. Vamos para la Biblia, para la casa, de la casa al culto, del culto a la casa, de la casa al culto, del culto a la casa. Somos más del montón. No, el evangelio del reino es un evangelio, un estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? La gente cree que el evangelio es falda, pantalón, pelo. No. La gente cree que el evangelio es puro congregarse los domingos y los jueves. No, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio verdadero del reino es servir a Cristo con demostración y poder. Hacer lo que dice la palabra de Dios. Ese es el evangelio del reino. ¿Cuántos proclaman el evangelio del reino? Usted tiene que vivir una vida pura, santa, delante de la presencia de Dios. La palabra dice que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero alguien te tiene que planchar. Alguien te tiene que quitar esas arrugas para que el Señor te encuentre lisito. ¿Sí o no? ¿Cuántos están lisitos para cuando venga el Cordero? Alguien te tiene que quitar esas arrugas. ¿Y sabes quiénes son? Tus pastores. Tus pastores te tienen que quitar esa mancha que tú no te la ves, pero yo te la veo. Y esa mancha te es obstáculo para el reino de Dios. Esa mancha no te deja crecer en el reino de Dios. Y hay que quitarte esa mancha. Hay que comprar, no sé, cloro, ciclón y todo eso desmanchante para que quedes bien. Clamarle al Señor para que el Santo Espíritu del Señor venga sobre ti y te haga una mujer, un hombre ungido, un hombre, una mujer con demostración de espíritu. Esta es una iglesia con demostración de espíritu. Aquí han sucedido milagros. Aquí ha habido sanidades. Aquí ha habido restauración de familia. Aquí han pasado tantas cosas. Esta es una iglesia que predica el evangelio del reino. No solamente venimos con palabras, venimos con demostración de espíritu. Me crié en una iglesia con demostración de espíritu. Vengo de una iglesia con demostración de espíritu. No vengo de una iglesia motivacional que no me decían nada para que no me ofendiera. No, al contrario, me ofendía y más crecía. Más avanzaba. Porque un buen discípulo aprende de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos son buenos discípulos? Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en su palabra? Yo quiero que lea conmigo Mateo 4:33, dice la palabra. Libro de Mateo 4:33 dice: y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Un evangelio que transforma. Diga conmigo: un evangelio que transforma. Un evangelio que genera cambios. Ahora, pasan cuatro cosas cuando se predica el evangelio del reino. Yo te las quiero contar rapidito. 4 cosas que pasan cuando se predica el evangelio del reino. La palabra prédica significa proclamar y demostrar. ¿Escuchó bien? La palabra prédica se llama proclamar, significa proclamar y demostrar. ¿Usted proclama y demuestra o solamente proclama? Ah, iglesia. La palabra prédica significa proclamar y demostrar. ¿Cuánto están demostrando? El evangelio de poder. Ahora, suceden 4 cosas cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio de poder. Por eso que es un reto, iglesia. Es un reto para todos nosotros andar ungidos. Porque si usted anda ungido, usted va a andar con demostración de espíritu.
¿Cuántos asumen el reto? Dígalo con fuerza. ¿Cuántos asumen el reto? 4 cosas que ocurren cuando el evangelio es predicado. Le sucedió a los apóstoles, me sucedió a mí, a mi esposo, le ha sucedido a mis hijos espirituales. Número 1, ¿cuál es? El evangelio te confronta con el pecado. Es un evangelio confrontativo. ¿No dijo Jesús arrepentidos y convertidos? Mandó a la gente a arrepentirse. Jesús mandó a la gente a arrepentirse porque estaban mal. Estaban mal y Jesús los mandó a arrepentirse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evangelio, cuando es predicado, es confrontativo. Confronta el pecado de la gente. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Por eso que no hay excusa. Si usted está en los caminos de Dios y anda en pecado, no hay excusa, porque tu pecado ya fue colgado en la cruz. ¿Qué haces tú todavía pecando? Arrepiéntase. Cuando es predicado el evangelio, se confronta el pecado. Y no cualquier pecado. Por allá vi una pifia de fulana de tal. No, ¿cuál pifia? Pecado es pecado. Al pecado no se le está poniendo otro nombre. Pecado es pecado y se tiene que confrontar. Número 2, ¿qué ocurre cuando se predica el evangelio? Se rompe o se quebranta con la pobreza. Yo lo viví. Este lugar que usted ve hoy aquí, bello, hermoso, hace 14 años no era así. Hace 13 años atrás esto no era así. Esto era un patio baldío lleno de monte, de basura. Esto era este lugar. Pero ahora no vemos un lugar hermoso y se va a poner más hermoso. Lo vamos a embellecer más porque para eso estamos trabajando. Entonces este era un lugar horrible. Pero como somos un hombre y una mujer portadores del reino, entonces el Señor trae prosperidad para esta casa. Ahora podemos ver un lindo, hermoso templo. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio del reino, toda pobreza se va en el nombre de Jesús. Y el Señor esta tarde me recordaba algo. Y yo decía, Señor, wow, qué maravilloso eres. El Señor me recordaba que hace 20 años atrás ya era cristiana, ya mi esposo era cristiano. No éramos líder, creo que no éramos líder en aquel tiempo, o sí, no recuerdo. Y estábamos de verdad económicamente muy mal. Teníamos ya la barbería, pero en esa barbería no llegaba nadie. Mi esposo pasaba todo el día abierto y no llegaba nadie. Pero como él creyó la palabra de que Dios lo iba a prosperar en ese lugar, él perseveró en esa palabra. Y recuerdo que los que llegaban, mi esposo les predicaba. Y tenían que escucharlo, a juro, porque no se podían ir con el corte mal. Tenían que esperar que él terminara el corte. Y mi esposo duraba con un corte como 1 hora. Y se ponía a predicar el corte que llegaba. Y un día llegó un amigo de nosotros y nos dijo, cónchale, me acordé de ustedes. Yo dije, pero él no estaba echando broma. Voy a llevarle a Luis y a Ana este corte. Le voy a pagar este corte para que vayan y compren una papeleta de leche. Se vendía la papeleta de leche, la campiña en aquel tiempo. Leonardo estaba pequeño de meses. Y cuando él dice eso y se ríe y dice, no, yo vine para que compre una papeleta de leche. Y yo en mi mente, mentira no es. Mentira no es, decía yo. Cuando Franklin se vaya, se llama Franklin, salgo corriendo para la carnicería. Porque en la carnicería era un abasto, la Flor de Apure. Yo decía, voy corriendo y compro una papeleta de leche. Bueno, mi esposo ahí predica y predica. Bueno, el hombre le pagó. Y cuando le pagó, lo que hicimos fue pasarle la mano. Él se lo pasó a mi esposo y mi esposo a mí. Yo salí corriendo para hacerse al señor Teodoro. Señor Teodoro, deme una papeleta de leche. Y el Señor me pasa la papeleta de leche. Así estábamos.
No tenía cómo comprarle la leche a Leonardo en ese tiempo. Pero ¿qué ocurrió en ese lugar? Ese lugar era portador de la gloria de Dios. Mi esposo le predicaba al que se iba a afeitar, al compañero y al que andaba, el que entraba a ese lugar. Empezamos a ser portadores del evangelio en ese lugar. Y de la noche a la mañana cayó una gloria. Porque donde se predica el evangelio de Dios, toda pobreza se va en el nombre de Jesús. Y esa barbería se transformó. Le pusimos aire acondicionado, cielo raso, televisor, música. Compramos una peinadora gigante. Dios nos prosperó en ese lugar. En ese lugar, con ese lugar compramos casa, carro, compramos todo lo que se necesita para una casa. No teníamos casa. Nuestros corotos de casa era una cuna, una cama matrimonial y una cocina de 2 hornillas. Ese era todos mis corotos de hogar. Pero una vez que fuimos portadores del reino de Dios, la gloria de Dios empezó a descender sobre la barbería. Y empezamos a comprar aire acondicionado para nuestra casa, microondas, cocina, nevera, aire acondicionado, carro, todo. ¿Por qué? Porque donde se proclama el evangelio del reino de Dios, toda pobreza se va. Iglesia, proclame el evangelio del reino de Dios. Pastora, no tengo nada. Predique. A mí no me echaron un cuento. Yo lo viví, el pastor lo vivió. A mí nadie me lo vino a contar. Lo vivimos. La palabra lo dice, lo vivimos. Es real. Cuando tú predicas el evangelio del reino, el evangelio verdadero, la pobreza se va y llega la prosperidad para tu vida. En esa barbería llegó un cliente y mi esposo dice: ¿qué te pasó? Ay, tengo los discos, ¿cómo fue que dijo él? Tengo no sé cuántas hernias discales. Bueno, mi esposo empezó a predicarle, le cortó el cabello y le dijo: voy a hacer una oración porque Dios te va a sanar. Y empezó mi esposo: Padre, en el nombre de Jesús. Y nosotros orando: Señor, sánalo. No es que esa barbería se convirtió en un altar para Dios. ¿Y sabe qué pasó? Salió así otra vez. Y yo dije: pero llegó la semana siguiente derechito, porque se afectaba semanal. ¿Qué te pasó? No, yo a los 2 días, yo no sé, yo ando bien, a mí no me duele nada. Y fui al médico y no tengo nada. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Dios lo sanó en la barbería. Recibió sanidad en ese lugar. En ese lugar fue un lugar de consejerías matrimoniales. Tantos matrimonios que aconsejamos ahí, muchísimos. Fue un lugar donde dimos escuela de liderazgo. Lo prestábamos para dar escuela de liderazgo. Nosotros damos escuela de liderazgo ahí. Ese lugar se convirtió en una sala de reunión de discipulado. Se convirtió en un altar para Dios. Y Dios empezó a descender su gloria sobre ese lugar. Y esta tarde el Señor me recordaba eso. Y Él me decía: lo que vas a predicar, te confirmo que tú lo has vivido. Y me trajo a mente todo eso. Y yo dije: wow, Señor, tú eres tan real y poderoso. Por eso necesitamos la unción para predicar el verdadero evangelio. Necesitamos tomar los territorios. Necesitamos tener una urgencia para predicar. Que usted tenga una urgencia para predicar. Que usted vea a un amigo, un vecino, el que sea, que usted lo vea encendido en candela. Sí, que usted lo vea encendido en candela.
pero que usted entienda que usted tiene la solución para apagar ese fuego. En usted está esa solución para calmar ese fuego. Que usted tenga una urgencia, que usted se le revele que hay un infierno, pero en ti está la solución, iglesia. Mucha gente en ese lugar, en esa barbería tan pequeñita, mucha gente fue salvada, fue sanada, fue ministrada. Hoy puedo decir que de esa barbería, le contaba a mi esposo, yo en estos días le dije: mi amor, en esa barbería salieron 2 pastores que nos los ganamos, le predicamos, le dimos la palabra y hoy son pastores. Todo lo que hicimos, esas palabras quedaron sembradas, fueron semillas que la tomaron y empezaron a germinar. Y hoy puedo decir, de ahí salieron 2 pastores y grandes líderes. Grandes líderes. Bueno, 2 pastores no, 3. Porque el pastor Orangel nació en esa barbería también. También nació ahí. No fue en vano todo lo que hicimos. ¿Quieres ser prosperado, iglesia? Predique el verdadero evangelio del reino. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a adorar al Rey de Reyes.